En las células encontramos historias que nos motivan. Si Dios me lo ha dado, yo voy a seguir adelante, porque yo sé que nadie nace aprendido y Dios me va a guiar para seguir adelante en este privilegio. Liderazgo que inspira. Que podamos hacer aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y que Él nos ha llamado para que llevemos a cabo. Testimonios que nos impactan. Y las lágrimas fueron saliendo de mis ojos, y cayendo. Y de repente yo le dije, Señor, me siento solo y necesito de ti. La Célula, tercera temporada. Estreno, jueves 8 de diciembre, 9 p.m. Véalo por ELIM TV y redes sociales. Esta semana, en La Célula, una asombrosa historia de misericordia, transformación y liderazgo. Sé que te he fallado, yo sé que vengo de una vida de prostitución, de una vida de vicio, de alcohol. La célula para mí significa vida, una oportunidad de vida, porque en la célula que yo me inicié pude obtener el encuentro personal con Dios y eso me transitó a tener una nueva vida a la que había renunciado. La Célula, la iglesia en las casas. Jueves, 9 p.m. Véalo por ELIM TV y redes sociales. Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana ELIM Central y sus filiales, socios del proyecto Que el Evangelio se vea de ELIM TV, socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana ELIM Central y sus filiales en Lourdes, Colón, Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juan Opico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción, El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán, Buena Vista. En el episodio anterior de La Célula, conocimos la historia de Cristela Pérez, servidora con la niñez y la juventud de Misión Cristiana ELIM. La vida de servicio y deseo de superación de Cristela nos desafía a seguir adelante en medio de las situaciones difíciles y del desánimo. En este nuevo episodio, conoceremos el testimonio impactante y vida de servicio de Gregorio Pérez, supervisor de células en el Distrito 9, quien en agradecimiento le sirve al Señor con todo su corazón. Sentí que todo aquello que me estaba agobiando en mi vida, yo pude liberarme y expresarle y decirle, Señor, yo sé que vengo de un mundo pecaminoso, yo sé que te he fallado, yo sé que vengo de una vida de prostitución, de una vida de vicio, de alcohol y todo. Mi supervisor ahorita es el hermano Gregorio, un hermano que conozco desde hace mucho tiempo, ya trabaja muy bien con lo que es las células. Él nos motiva y siempre me pregunta cómo van tus jóvenes, cómo han estado. Nos visita también cuando vamos a la iglesia, nos motiva a ir a traer a los jóvenes. Entonces el hermano es muy apasionado, le tiene mucho respeto, mucho cariño, mucha consideración. Ejemplar el hermano en el trabajo que hace. Y tiene que venir hasta esta zona a trabajar como obrero de valor. Ahí viene debajo de la lluvia, sale de noche de acá de la Santa Teresa. Y ahí va, entonces puedo decir de que sí tenemos el apoyo como supervisor. Servir a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. No le estamos sirviendo a un hombre común y corriente, le servimos al Rey de Reyes.
La célula, la iglesia en las casas. Gregorio Pérez es el último de 12 hijos. Creció en una familia llena de carencias y que sufría violencia y machismo por parte de su padre. Creció en un ambiente con total ausencia de la palabra de Dios, sin un ejemplo que pudiera darle guía y dirección a su vida. Siendo un niño, sufrió abusos que lo marcarían para toda su vida. Bueno, vengo de una familia muy humilde, sencilla. De hecho, pues, yo soy originario del volcán de San Salvador. A la edad de 8 años, tuve que experimentar en mi vida algo que no estaba quizás en mis planes y ni en mi mente de poder decidir, ¿verdad? Pero las cosas surgieron en mi vida. Pero a la edad de los 8 años, que yo tengo un poquito de razonamiento de acordarme de cómo fue mi niñez, siempre me sentí una persona débil en el aspecto de que me gustaban las cosas frágiles, las cosas muy suaves, no juegos rústicos, nada. Y me sentía bien, pero en eso habían compañeros, amigos pequeños y algunos adultos pues que quizás veían una actitud en mi persona que no era adecuada a mi personalidad y me empezaban a marginar, me empezaban a hacer burla y me decían palabras despectivas, ¿verdad? Que me dañaba, me molestaba. De hecho, pues mi papá era una persona que tenía un carácter muy fuerte. En él consistía mucho lo que es el machismo, ¿verdad? Que vos sos macho, vos sos hombrecito, que es ahí, y la ley fuerte del hombre. Llegué en un momento en que me empecé a pintar, a vestirme, a ponerme las faldas de mi hermana, los vestidos, a usar el maquillaje de ellos. Yo me pintaba y así escondidamente, ¿verdad? Escondido de mis papás, que no se dieran cuenta, de mis hermanos. Yo me estaba encerrando como en un closet, pues, ¿verdad? Que era mi mundo. La persona con quien yo llegué esa vez, por primera vez a ceder a esa relación, yo tenía 9 años tenía, 9 años. Él tenía entre los 18 años. Y pasó las cosas, pasó. La familia estaba toda quebrada. Ya mi papá, la relación entre mis hermanos y mi mamá, pues era bien tediosa, era muy violenta. Mi papá maltrataba a mi mamá, la golpeaba. De hecho, enfrente de mí, yo a esa edad de los 8 a 9 años, tuve que presenciar, ¿verdad? La golpiza que mi papá le dio a mi mamá. La agarró del pelo, le pegó contra la pared, la agarró a patada, le pegó en la cara al revés y derecho. Yo al ver eso, yo gritaba, lloraba. Me le fui encima a mi papá, la agarré de la pierna y lo agarré a mordida. En la misma, él me agarró del pelo, me colgó y me aventó contra la pared. Y no podía defenderme. Mis hermanos se crearon en un ambiente de temor. Mi papá les ganó el valor y él hacía pues con mi familia lo que él quería. Buscando mejores oportunidades y en medio del conflicto armado, él y su familia se desplazaron a la ciudad de Apopa. Ya no estaban a la sombra de su padre. Allí sobrevivían con las pocas ganancias de lo que vendían en el mercado de Apopa. Luego nosotros nos venimos a la ciudad de Apopa. Se separaron, ¿verdad? Mi papá ya no tuvo nada que ver con mi mamá. Mi mamá se vino con
con los 11 hijos, yo soy el último de los, porque éramos 12 en total, yo soy el último de todos ellos. Y me tocó una vida bien difícil, porque cuando los venimos para donde la familia a que nos dieran posada, allí dormíamos en el suelo, no teníamos nada que comer. A veces las personas que vendían en el mercado iban a guardar mercadería al hogar donde estaba mi tía, que lo había dado la posada. Y nosotros en la medianoche, cuando ya estaban todos dormidos, los levantábamos, íbamos a buscar en las cosas envueltas, hallábamos queso y arrancábamos los pedazos de queso y en la noche estábamos comiendo, ¿verdad? En ese momento quizás no pensábamos en el daño o qué le estábamos cocinando a las terceras personas. Lo que quería éramos suplir nuestra necesidad, ¿verdad? A como fuera. Pronto, sus hermanas y hermanos empezaron a independizarse e irse de la casa. Quedó solo con su madre, quien le brindó apoyo en los momentos más difíciles. Vivieron juntos en la precariedad y en situaciones de constante escasez. Unos 3 años quizás estuvimos allí. De ahí mis hermanos hicieron su vida, cada quien se desparció, mis hermanas se acompañaron y mis hermanos. Yo vine quedando con mi mamá, yo era el último. No teníamos nada que comer, nada. Yo me iba para las quebradas a buscar mora, a buscar botes de seteco, los lavábamos bien y allí hacíamos comida, hacíamos la sopa a veces sin sal porque ni para sal teníamos en ese tiempo. Entonces mi mamá, por tal de estar conmigo, pues tuvo que pasar momentos bien difíciles, ¿verdad? Días comíamos y días no. A los 12 años, Gregorio encontró un primer trabajo en un restaurante y luego en una fábrica de tuberías cerca de donde vivían. Allí tuvo una experiencia muy difícil. Allí donde yo vivía, llegaron a poner una fábrica de tubos para aguas negras y me dieron la oportunidad de trabajar como aguatero, sacar agua de pozo, jalar arena, jalar cemento, grava, limpiar los moldes, ordenarlos. Pero como en mi vida ya había algo visible en mi personalidad, un poco amanerado se podría decir, los que me contrataron pudieron ver esa actitud en mí y se aprovecharon de la situación y me dijeron que si yo quería trabajar, pues tenía que acceder a ellos. Y yo por la necesidad que tenía, ¿verdad? Yo accedí, no por mi propio gusto, sino obligado, ¿verdad? A repetir otra vez el patrón de mi vida. Y ellos empezaron a tener intimidad conmigo. Todos los días, siguiente día. Yo a veces no quería, pero ellos me obligaban. Ya no fue uno, sino que fueron los dos, el jefe y el encargado que estaba. Llegué en un momento en que ya no quise seguir. Y como ya no quise seguir, ellos ya no podían usar de mi vida. Me quitaron nuevamente ellos el trabajo. Me quedé nuevamente sin trabajo yo. La urgencia de ganarse la vida lo llevó a buscar trabajo en los restaurantes del centro de San Salvador. En su adolescencia, se involucró en un mundo lleno de vicios y sin temor de Dios. Conoció a personas adultas que le brindaron afecto de una forma totalmente alejada de la voluntad de Dios. Allí aprendí, en ese primer restaurante, aprendí a cocinar, a atender a los clientes. Pero de igual manera, ya venía una vida arrastrándola.
Ahí conocí a personas adultas que me daban números de teléfono, me decían que a tales horas me iban a ir a recoger, que íbamos a salir, que me iban a pagar. Y fui conociendo ese ambiente de que se obtenía dinero fácil. Los años pasaron y el conocer ese tipo de vida y las relaciones que tuvo en su adolescencia y en los primeros años de su juventud calaron profundamente en Gregorio. Eso lo llevó muy lejos en su vida sin Dios. Y luego yo, ya tanta práctica de todo eso, empecé a involucrarme en los nightclubs, a tomar, a fumar. Tuve un círculo de amigos que me perseguían, andaban conmigo, ellos me defendían en cualquier problema, porque como que si veían en mí un liderazgo y ellos se sentían que yo los tomaba en cuenta y se sentían protegidos, y yo con ellos también. Entonces, en ese tiempo había como un nightclub ahí por el Hospital Bloom. Había un lugar que se le decía Oráculo. Allí solo llegábamos personas homosexuales, y también visitaban personas heterosexuales o bisexuales, llegaban a ese lugar. Y de ahí nos atraían a tener relaciones. Y yo caí otra vez en lo mismo, a repetir el mismo patrón, a prostituirme, ¿verdad? A prostituirme. Ya los días domingos, días de semana, yo me vestía de mujer. Yo tenía el pelo largo. Yo me vestía completamente de mujer. Y me venía aquí para el Bloom a prostituirme de noche. En esa vida de prostitución experimentó situaciones muy difíciles y hasta amenazas a muerte. A veces él trataba de salir de esa vida, pero no podía. Estaba atrapado en una red de vicios y de placer. Quería llenar el vacío de afecto y amor en su vida, pero sabía que algo le faltaba. Nada podía llenar ese vacío. Yo no conocía nada de Dios, pero ya la vida me había golpeado demasiado. Llegué en un momento que toqué fondo, que ya no hallé salida. Los amigos que creía que tenía me dieron en la espalda. Completamente solo quedé, sin el apoyo de mi familia, sin el apoyo de las amistades, nada. Y tuve que hacerme fuerte. El Señor, por medio de las células familiares, tenía planes para Gregorio. En la colonia Santa Teresa de Apopa, Dios estaba obrando por medio de las células con el poder transformador del Evangelio. Semana tras semana, líderes y lideresas invitaban a cuantos pudiesen a ser parte de las células. Y es así como invitaron a Gregorio a ser parte de una de ellas. Cuando uno ya entra en los planes de Dios, creo que uno tiene que pasar un proceso bien difícil para que Dios empiece a obrar en la vida de uno. Y yo llegué a tocar fondo. Cuando llegué a la colonia, estaba viviendo ahí. Venía de dar clase de aeróbic. Encontré un hermano. Yo era nuevo, ellos conocían todos los habitantes de esa colonia, y se me acerca y me dice: «¿Usted es nuevo, verdad?», me dijo. «Ah, sí», le dije. «¿Y a dónde vive?», me dice. «Ah, por ahí no sé cómo está ese pasaje, no sé cómo le llaman», le dije. «¿Y cuándo se vino?», me dijo. «Hace quizás como unos 15 días». «Si es que no lo había visto», me dice. «Mire», me dice, «fíjese que yo soy líder», me dice. «Y yo hago reuniones familiares allí en ese pasaje», me dice. «Lo invito», me dice. «Vamos», me dice. «No, pero es que ahorita descansar, véngase así, si eso no se va a llevar mucho tiempo, 1 hora», me dice. «Así como está», me dice. «Ven». De hecho, yo venía en centro y con un choro
chorcitos bien topaditos y una cebadera colgando y el pelo largo. Mire, me decía, y nuevo look el suyo, ¿verdad? Me decía. Él como que quiso interactuar conmigo, darme la confianza y no sentí rechazo, no sentí crítica, sentí a alguien que se me acercó y como que sí podía comprender mi situación. Pero a la larga pues no me convenció y no fui a la reunión. Más adelante ya él me dijo, otro día lo voy a acompañar, yo lo voy a ir a buscar. Vaya, está bien, le dije yo. Y normalmente a esta hora vengo, le dije yo. De más adelante encontré a una hermana y me dice, hola, buenas tardes, me dice. ¿Y usted aquí vive? Me dice. Sí, le dije. Mire, me dice, vamos a la reunión, me dice. Fíjese que yo a hacerla ahí invitando ando, me dice. Pero ya que lo encuentro a usted hay que aprovechar y vamos, me dice. Fíjese, hermana, le agradezco bastante, le dije. Pero voy encontrando un hermano y también me invitó, le dije yo, y no quise ir, le dije. Al rato yo voy a llegar. Vaya, me dijo, vamos a hacer una cosa, yo le voy a decir a dónde es que yo hago en este pasaje y en número de casa. Vaya, está bien. Transcurrieron los días y los meses y yo no iba. Pero después el hermano se me acercó, me anduvo buscando y me decía, hermano, al fin lo encuentro. ¿Y por qué no ha llegado a la reunión que le ha pasado? Ah, no, le dije yo, quise tomarme mi tiempo y al rato voy a volver a llegar. Y me dice, no, mire, me dice, yo quiero ser su amigo, me dice, ¿verdad? Yo tengo mi familia, tengo mi hogar, mis hijos, me dice, pero yo quiero que usted tenga la confianza, me dijo, que me dé la oportunidad de conocerme, me dice. ¿Y tiene algún problema, hermano? Me dice. No, le digo yo no tengo problema. Mire, me decía, porque tenía el... Pero, no, hombre, me decía, usted es como que si es hippie, me decía todavía él, vea, con ese pelo arreglado, las chancletas, me decía, y ese su morralito, me dice, nuevo look, me dice. O le da pena ir así, por lo que es, no, me dice, vaya, ahí es una reunión, me dice, que allí nadie es más ni nadie es menos, me dice. Ahí todo se trata por igual, me dice. Vaya, le voy a ir nuevamente. Y fui. Hacían los llamados y yo no sentía nada. No sentía un vacío todavía. Llegó el momento de Dios para la vida de Gregorio. Era un sábado. Un día en el que se realizan la mayoría de las células. Día esperado por anfitriones, líderes y supervisores. Momento para el que se han preparado para atender a cada invitado y miembro de la célula. Conocí a otro amigo, miembro de la reunión. Y me dijo, yo tengo una reunión, me dice. Si gusta lo vengo a traer, me dice, porque usted puede ir donde usted se sienta bien, me dice. Acompáñame, me dice. Y ese día el hermano se me acercó. De hecho, yo no lo conocía a él, yo no lo conocía. Y lo seguí. Me presentó a la familia. Al buen rato afuera, en el parqueo, ya tenía mesa, tenía sillas. Iban llegando amigos. Y empezó a desarrollar la reunión, a cantar, a orar. Cuando empezaron a orar, yo sentí que tenía un nudo en la garganta y no podía expresar nada, no me brotaban palabras, frases, nada. Yo solo me recuerdo que doblé rodillas y las lágrimas fueron saliendo de mis ojos. Cayendo. Y de repente yo le dije, Señor, me siento solo y necesito de ti. En ese momento, ¿qué puedo hacer? Le digo yo para ser parte de ti. Y se me acercó el hermano y me dice, siente el deseo de entregarle su vida
Adiós, me dice. Sí, le dije. Ese día, en ese lugar, yo me entregué al Señor. Yo lo recibí como a mi Salvador. El hermano oró por mí. Sentí una paz interna, sentí una liberación en mi vida. Sentí que todo aquello que me estaba agobiando en mi vida, yo pude liberarme y expresarle y decirle: Señor, yo sé que vengo de un mundo pecaminoso, yo sé que te he fallado, yo sé que vengo de una vida de prostitución, de una vida de vicio, de alcohol y todo. He pasado por momentos bien difíciles que ya no aguanto, le dije yo. Ese día se alargó la conversación. El hermano terminó la reunión y se quedó conversando conmigo. Y me estuvo consolando y me dice: lo mejor que ha hecho, me dice, es entregarle su vida a Dios, me dijo. Y usted ya no está solo, me dijo. Si su familia lo ha abandonado, me dijo, él no conocer mi vida, fíjese. Si su familia le ha dado la espalda, la palabra de Dios dice, me dice, si tu madre y tu padre te dejaren, me dice, yo con todos te recogeré, me dijo él. Y fueron palabras que llegaron a lo más profundo de mi corazón y sentí que alguien me acogía entre sus brazos. No me sentía solo, no me sentía triste. Él me libertó. Gregorio experimentó cómo todo su ser empezaba a ser renovado, cómo el Espíritu Santo llenaba su corazón. El liderazgo de las células fue clave en ese momento. La aceptación, el no juzgarle, el mostrarle el amor de Cristo, fue lo que hizo que Gregorio se acercara a las células y escuchara del amor de Dios. Luego, tuvo su proceso de discipulado hasta llegar a ser un líder de células. Algo que Gregorio nunca imaginó, la guía y el acompañamiento de hermanos y hermanas fue fundamental para forjar su liderazgo. Mi conversión la tuve en el 2010. De ahí me bauticé en el 2011. Luego de eso, me fueron preparando, me fueron capacitando, discipulando. Y ya el hermano me dio una reunión, me nombró como líder. Cuando me dijo, hermano, usted va a ser líder. ¿Líder de qué? Le dije. Ahora usted tiene que dar lo que Dios ha hecho por usted. Me sabe que hay muchas personas que han vivido situaciones diferentes a la suya, me dice, pero que no quieren acercarse a Dios, me dice. Usted va a ser un testimonio para ellos, me dice. Y me dice, esta va a ser su célula, me dice. Ella va a ser su anfitriona, me dijo. Y me dio 5 miembros. De ahí el primer sábado que a mí me tocaba, yo temblaba, tenía emociones encontradas. Y empecé a trabajar, a invitar amigos pasaje por pasaje. Y el Señor me empezó a responder. Me fue abriendo caminos, puso amigos y hermanos a mi disposición. Esas células fueron bien bendecidas. Hubieron conversiones, hubieron bautismo. Los preparé para Ruta del Líder. Y no lo creía todos los logros que se estaba dando. Porque yo me sentía que no era, en mi tiempo yo me sentía que no era útil para nadie. Que no servía para nadie. Porque así me habían dicho, vos no servís para nada. Entonces eso quedó impregnado en mi mente y dije yo, si aquellas personas decían que yo no servía para nada, que no valía nada. Pero para Dios yo soy algo muy especial. Y hasta este momento yo le estoy sirviendo a Él. Gregorio Pérez valora las células, pues fue allí donde Dios alcanzó su vida.
fue en el seno de las células donde ha sido forjado. La célula para mí significa vida, una oportunidad de vida, porque en la célula que yo me inicié pude obtener el encuentro personal con Dios, y eso me transitó a tener una nueva vida a la que había renunciado. Entonces, una célula para mí es una parte de mi vida, de mi cuerpo, que necesita que la vida de uno sea sanada y restaurada. El hermano Gregorio Pérez está dispuesto a servir en las células. Está a total disposición del Señor. Como supervisor de células quiere seguir avanzando junto a las lideresas y líderes de su sector. Quiere seguir alcanzando a otros con el poder restaurador del Evangelio. Pues en lo personal, yo me he puesto a la disposición de Dios. Y yo siempre le he dicho, siempre en las oraciones yo le digo: Señor, úsame mi vida para tus propósitos. Que no sea yo el que decida, sino que tú decidas en mí. Quizás como supervisor, ir avanzando en esas reuniones, ¿verdad? Que se vayan multiplicando esas células y los sectores, ir generando nuevos líderes, nuevos anfitriones, ¿verdad? Que no nos quedemos estancados, acomodados en un solo espacio, porque la obra de Dios no es limitada, la obra de Dios es amplia. Entonces la expectativa del ser humano como creyente no debe ser en pequeño, debe de ser grande. Anunciar la palabra de Dios a toda criatura, y no solamente en una reunión familiar, que es muy importante, ¿verdad? Pero si fuera de la reunión familiar podemos compartir el Evangelio, la palabra de Dios con los amigos y la familia, es de ponerlo en práctica también y hacer ese llamado. Entonces les motivo a cada uno de los hermanos, supervisores, líderes, anfitriones, miembros de célula, amigos que nos visitan en la célula, que sigamos adelante para que Dios siga manifestándose a cada uno de nosotros. Que no hay peros que valgan para no hacer la obra de Dios. Que no escatimemos nuestra propia vida, sino que la vivamos para servirle al Señor. Entonces, yo motivo a cada hermano líder, a cada lideresa, a cada supervisor, que en medio de las oportunidades que Dios nos da, las aprovechemos para servirle al Señor. A veces nosotros gozamos de buena salud, y solo porque se vino la lluvia, solo porque tengo este problema, o solo porque se dio esta situación, hoy no voy a realizar la célula, no. De que nos esforcemos, porque ser joven en este tiempo es bien difícil, porque el diablo busca muchas formas de cómo atacarnos, pero ahí está la lucha de nosotros, de ir a buscar a esos jóvenes que están allá afuera. Hay un montón de jóvenes que necesitan de Dios y quieren un ejemplo de seguir, y quieren a alguien en que también podemos ser ese líder que nosotros quizás no tuvimos, o ese ejemplo que nosotros no tuvimos. Y ahí es donde nosotros podemos hacer a alguien o con alguien lo que no hicieron con nosotros. Es llevarnos por el camino del bien, enseñarnos las cosas de Dios. Servir a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. No le estamos sirviendo a un hombre común y corriente, le servimos al Rey de Reyes. Y a veces nosotros, sin merecerlo, pues, Él nos ha dado esa oportunidad, que es de mucha bendición, ¿verdad? Llevar el mensaje de salvación y que perseveren. Vamos a tener momentos difíciles, pero no estamos solos, ¿verdad? Ya nuestras batallas ya no las peleamos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, pues ya Dios es el que nos respalda,
Aunque hayan momentos de debilidad, de desánimo, Dios nos fortalece, Dios nos anima a seguir adelante. Así es de que hacerles la invitación, pues, y animarles que no se den por vencidos, ¿verdad? Sabemos que al final vamos a tener la recompensa, las promesas de Dios, porque es por medio de las promesas de Dios es que nosotros nos movemos. Antes nos movíamos sin esperanza, sin ningún futuro, mas ahora Dios nos ha prometido el reino de los cielos. Así es de que sigan adelante, hermanos líderes, todos los que estamos involucrados en la obra de Dios. Servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. El testimonio de conversión del hermano Gregorio Pérez es un ejemplo de cómo en las células el Señor alcanza a aquellos que están lejos de su voluntad y los prepara para que le sirvan y asimismo puedan alcanzar a otros. Que el testimonio y ejemplo del hermano Gregorio Pérez impulse al liderazgo de las células a servir con más determinación en estos tiempos pospandemia, pues para Dios nada hay imposible.